No recordaba el silencio que precede a la caída, pero sí el peso del anillo de compromiso de otro hombre sobre la mano de mi marido. Allí estaba, bajo los focos de la gala anual de Langford Stables, Wesley Langford, mi esposo de 2 años, sosteniendo la mano de Brielle Dawson como si fuera el trofeo mayor del Kentucky Derby. El diamante de Brielle no era solo una piedra. Era una bofetada pública, una declaración de guerra que yo, Charlotte Bennett, había sido demasiado estúpida como para ver venir. Mi vestido negro, elegido para pasar desapercibida entre el personal técnico, ahora parecía un uniforme de duelo. No lloré. Las veterinarias no lloramos por caballos cojos ni por hombres ruines. Diagnosticamos la enfermedad y buscamos la forma de sacrificarlos si es necesario. Y en ese momento, mirando a Wesley sonreír con esa arrogancia que confundía con carisma, supe que nuestro matrimonio llevaba meses con una infección sistémica que yo me había negado a tratar. El próximo año, antes de la gran carrera, Brielle será oficialmente la nueva señora de Langford Stables, dijo Wesley, su voz resonando en el micrófono con una claridad que me perforó el tímpano. Los aplausos fueron ensordecedores. Miré a Brielle. Ella, con su vestido de seda color marfil y esa sonrisa de influence que parecía pegada con cola, se dejó admirar. Era la viva imagen de lo que Wesley siempre había dicho que yo no era. Elegante, conexiones, sangre azul. Yo era la veterinaria de campo, la que olía a yodo y a sudor de caballo, la que se pasaba las noches en vela con un potro con cólicos mientras él cenaba con patrocinadores. Él me decía que mi lugar era en las cuadras, arreglando el desastre que mi padre dejó, mientras yo reconstruía su imperio desde los cimientos. Había salvado a Blackthorn, nuestro semental estrella, de una laminitis que habría costado 10 millones de euros. Había rediseñado los protocolos de vacunación que redujeron la mortalidad en un 40%. Había cerrado el trato con los compradores de Newmarket, todo con mi nombre borrado, bajo la sombra de su apellido. Y ahora, él la presentaba a ella como la salvadora, a mí como el fantasma de una operación que nunca debió existir. ¿Sabes lo que eso significa, Charlotte? Me susurró Tomás, uno de los mozos veteranos, sentado a mi lado en la mesa de los empleados. Me miraba con una pena que me resultó insoportable. Ese anillo, es el de la abuela de Wesley. Asentí, con la mandíbula tan tensa que me dolía. Claro que lo sabía. Me lo había prometido hacía 6 meses, cuando logré que la inspección de la autoridad hípica aprobara nuestras instalaciones tras el escándalo de dopaje. Cuando tengamos el control total, Charlotte, entonces te pondré ese anillo y serás una Langford de verdad. Mentiras. Todas sus promesas habían sido ungüentos para heridas infectadas. Solo servían para que siguiera trabajando gratis, para que siguiera siendo su secretaria, su médica y su escudo. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta, pero la contuve. No iba a darles el gusto de verme romperme. Después de la gala, el ambiente en las cuadras era espeso. El olor a estiércol fresco y a heno mojado me resultaba más reconfortante que el perfume caro de la sala de baile. Wesley me esperaba en su oficina, como un rey en su trono de madera de roble. No se molestó en levantarse cuando entré. Tenía una copa de whisky de Malta en la mano y una expresión de fastidio en el rostro. Parecía un niño al que acaban de regañar por mancharse los zapatos, no un hombre que acaba de destrozar la vida de la mujer que le salvó el negocio. Siéntate, Charlotte, ordenó, sin mirarme. Estaba mirando unos papeles, probablemente los contratos de patrocinio que Brielle había traído consigo. Ha sido un éxito, ¿verdad? La prensa está loca con Brielle. Es exactamente lo que Langford necesitaba. Es exactamente lo que tú necesitabas para ocultar que el establo está al borde de la quiebra, corregí, mi voz sonando más fría de lo que sentía. Sus ojos, de un azul pálido y cruel, se clavaron en los míos. Se terminó el whisky de un trago y golpeó el vaso sobre la mesa con un sonido seco que retumbó en la habitación. No seas amargada. Tú no entiendes de negocios, solo de caballos. Y los caballos, querida, son un negocio de apariencias. Brielle tiene el apellido, el dinero y la cara que nosotros perdimos. Tú tienes las manos callosas y el cerebro de una burócrata. Eres eficiente, sí, pero nadie quiere casarse con su contable. Cada palabra era un bisturí. Me estaba diseccionando viva, pero yo ya no sentía dolor. Sentía una especie de entumecimiento clínico. Estaba analizando los síntomas de su psicopatía. Así que, después de 2 años de matrimonio, de limpiar tus desastres y de hacer que este estercolero vuelva a ser rentable, me vas a pedir el divorcio para casarte con la chica de los anuncios, dije, tratando de que mi tono no delatara la furia que me hervía dentro. Wesley soltó una carcajada breve y carente de humor. Se levantó y se acercó a mí. Su altura ya no me intimidaba, solo me daba asco. Se inclinó sobre mi rostro, invadiendo mi espacio personal con su aliento a alcohol y tabaco. No te lo voy a pedir, Charlotte, te lo voy a decir. Aquí tienes los papeles, dijo, lanzando un sobre grueso sobre la mesa. 3 millones de euros. Es más de lo que vales, pero soy generoso.
Fírmalos. Mañana mismo. Brielle y su familia no pueden verse envueltos en un escándalo de bigamia o lo que sea. Ella es la futura cara de Langford. Tú eres un error administrativo que necesito corregir antes de que arruines mi reputación. Miré el sobre. 3 millones. El precio de mi silencio, de mi dignidad, de mi vida entera. El precio de Blackthorn, de las noches sin dormir, de las lágrimas que me había tragado mientras él se follaba a la competencia. ¿3 millones? Pregunté, con una calma que pareció desconcertarlo. ¿Eso es lo que vale salvar a Langford Stables de la ruina? Porque si no me equivoco, los 3 millones que me ofreces apenas cubren la deuda que tenemos con el banco de Lexington por el préstamo de la cuadra norte. Wesley palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. Su orgullo era una armadura que no se quitaba ni para dormir. No te pongas lista conmigo. Ese dinero es para que te largues de mi vista y dejes de molestar. Tú no tienes nada que reclamar. Todo lo que has hecho aquí se ha hecho bajo mi supervisión y con mis recursos. Sin mi apellido, eres solo una veterinaria de pueblo que se cree muy lista porque sabe curar una herida. Sin mi veterinaria de pueblo, este apellido estaría en la ruina, repliqué, levantándome lentamente. No iba a permitir que me hablara sentada como a una subordinada. Yo soy la que convenció a los compradores de Irlanda de que nuestros caballos no estaban dopados. Yo soy la que falsificó los informes de salud para que pasaran la inspección de la última subasta. Yo soy la que ha mantenido a Gold Standard de pie cuando tus entrenadores querían sacrificarlo. ¿Y me dices que no tengo nada que reclamar? Wesley dio un paso atrás, sorprendido por mi osadía. No estaba acostumbrado a que le respondiera. Yo siempre había sido la esposa sumisa, la que asentía en las sombras. Pero la máscara se había caído. Ya no había nada que perder. Firma el maldito papel, Charlotte, gruñó, con los puños apretados. No me obligues a hacerte la vida imposible. Conozco a todos los jefes del sector. Puedo asegurarme de que nadie vuelva a contratarte. Serás una paria en el mundo hípico. ¿Crees que alguien va a creer a una mujer que se divorcia pidiendo 30 millones? Dirán que estás loca, que te has vuelto codiciosa. Me acerqué a la mesa y abrí el sobre. Saqué el contrato. La cifra de 3,000,000 euro estaba allí, en negro sobre blanco. Miré a Wesley a los ojos. Vi el desprecio, la avaricia, la cobardía. Vi al hombre que me había prometido un futuro y me estaba vendiendo al mejor postor. Y entonces, algo dentro de mí se rompió definitivamente. No fue un rompimiento triste, fue un rompimiento liberador. Tomé el bolígrafo Montblanc que él me había regalado por nuestro primer aniversario, una baratija que usaba para sentirse generoso. No estoy loca, Wesley, dije, con una voz tan tranquila que parecía venir de otra persona. Simplemente he dejado de hacer descuentos por amor. Y, bajo su atenta y burlona mirada, tracé una línea sobre el 3 y añadí un 0. Ahora la cifra decía 30,000,000 euro. Pero no me detuve ahí. Al final del contrato, donde decía otras condiciones, escribí con letra clara y firme: retirada inmediata de todos los derechos de propiedad intelectual, protocolos de rehabilitación, planes de entrenamiento y contactos comerciales exclusivos de Charlotte Bennett para con Langford Stables. La consultora renuncia a cualquier responsabilidad futura sobre la salud de los équidos de la propiedad. Wesley se quedó mirando la hoja. Primero no entendió. Luego, cuando procesó el 0 extra y la cláusula, su rostro pasó del desdén a la incredulidad, y de la incredulidad a una ira roja y violenta. ¿Te has vuelto loca?, gritó, arrancándome el papel de las manos. ¿30 millones? Ni de broma. ¿Y esto? ¿Crees que puedes chantajearme con tus estúpidos protocolos? Sin mí, tus contactos no valen nada. Nadie va a comprar un caballo de un establo que dirige una mujer amargada y divorciada. Se acercó a mí, con el papel arrugado en la mano, temblando de rabia. Me agarró del brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel. Firma lo que te he dado o te juro que te arrepentirás de haber nacido. Haré que te quiten la licencia. Diré que tus informes eran falsos, que tú eras la que dopaba los caballos. ¿Crees que alguien va a creer a una Bennett antes que a un Langford? Lo miré fijamente. No sentí miedo. Sentí una claridad absoluta. Sus amenazas eran el último estertor de un hombre que se estaba ahogando y que no se daba cuenta de que yo ya no estaba en el agua con él. Suéltame, Wesley, dije, con una voz gélida que lo hizo retroceder involuntariamente. Y escucha bien, porque no voy a repetírtelo. Esos 30 millones no son un capricho. Es el valor real de lo que he construido aquí, mis protocolos, mis contactos, mi reputación. Sin ellos, tus caballos no valen nada. Tus compradores de Europa no vinieron por tu apellido. Vinieron porque yo les di mi palabra de que los animales estaban sanos. Si me echas, te llevas mi nombre, pero también te llevas la confianza de medio sector. Y créeme, sé cosas que harían que la familia Dawson te cerrara el grifo antes de que pudieras decir Kentucky Derby. Wesley soltó una risa histérica,
pero vi el pánico en sus ojos. Sabía que yo tenía razón. Sabía que yo era la columna vertebral de su negocio y que él solo era la cara bonita. ¿Me estás amenazando?, susurró, con los dientes apretados. No, Wesley, respondí, alisándome la manga del vestido que él había arrugado. Te estoy informando. Has decidido jugar a los grandes con Brielle Dawson, así que prepárate para pagar como un grande. 3 millones es el precio de una amante silenciosa. 30 millones es el precio de una socia que se va y se lleva la llave de la caja fuerte. Tú eliges. Me di la vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Sonaba desesperada, carente de la arrogancia anterior. No tienes agallas para esto, Charlotte. Eres una venet de mierda. Nadie te va a dar 30 millones. Te vas a quedar en la calle. Me detuve en la puerta. No me giré. Miré hacia las cuadras, donde los caballos respiraban tranquilamente, ignorantes del drama humano que se desarrollaba a pocos metros. Ellos sí eran honestos. Ellos no fingían ser lo que no eran. El único que va a quedar en la calle, Wesley, eres tú, dije sin volver la vista atrás. Porque cuando me vaya, no solo te llevas un agujero de 30 millones en tu presupuesto, te llevas el escándalo de que tu nueva prometida es una otra mujer y que tus caballos estrella tienen informes médicos falsificados. Disfruta de tu boda. Ojalá Brielle sepa cómo curar una úlcera de córneo, porque tú, desde luego, no tienes ni idea de cómo cuidar de lo que realmente importa. Salí de la oficina y cerré la puerta tras de mí. El aire de la noche era frío y limpio. Por primera vez en 2 años, sentí que podía respirar. Wesley seguía gritando en la oficina, pero sus palabras ya no me alcanzaban. El juego había cambiado. Yo ya no era la esposa invisible, era la acreedora. Y si él pensaba que yo iba a salir corriendo con las orejas gachas, estaba a punto de descubrir que las yeguas de carreras, cuando se les quita el bozal, muerden con mucha más fuerza que los caballos de pura raza. El final de esta historia no iba a ser el que él esperaba, iba a ser el mío. Un final donde mi nombre, Charlotte Bennett, brillaría mucho más que el de cualquier Langford. Caminé hacia mi coche, un viejo Land Rover que Wesley odiaba porque no pegaba con la imagen del establo. Me subí al vehículo y encendí el motor. En el retrovisor, vi la silueta de Wesley en la ventana de la oficina, una figura pequeña y furiosa. Sonreí. Que se quedara con su anillo de familia y con su princesa de Instagram. Yo me iba a llevar el reino, y cuando llegara el momento, él sería el que tendría que arrodillarse, no por amor, sino por dinero. El mismo dinero que yo misma había generado. El mismo dinero que él ahora me suplicaría que le devolviera. El juego apenas comenzaba, y esta vez, yo tenía todas las cartas, incluida la más importante, la indiferencia, porque el mayor castigo para un narcisista como Wesley Langford no es el odio, sino la irrelevancia, y yo me encargaría de que, muy pronto, él fuera completamente irrelevante en mi vida. Arranqué y me alejé de las luces de la mansión. El camino de gravilla crujía bajo mis neumáticos. En el asiento del copiloto, el contrato con el cero extra parecía brillar en la oscuridad. Era más que un papel. Era mi billete de salida, mi declaración de independencia, mi primer acto de guerra. Y Wesley, en su arrogancia, ni siquiera se había dado cuenta de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte financiera. El derbi del año que viene no lo ganaría él, lo ganaría yo, desde la sombra, viendo cómo su imperio de cartas se derrumbaba bajo el peso de su propia soberbia. El silencio de la noche era mi aliado, y en ese silencio, planeé mi venganza, una venganza fría, calculada y absolutamente devastadora, porque las veterinarias no olvidamos las heridas mal curadas, y la herida que Wesley me había infligido requería una amputación total, la suya. Conduje hacia la ciudad, dejando atrás el mundo de las apariencias. Mi teléfono móvil vibró. Era un mensaje de Brielle en nuestro grupo de WhatsApp corporativo, presumiendo del anillo y de su futuro como señora de Langford. No respondí, solo guardé la captura de pantalla. Sería útil más adelante, todo sería útil. Cada mirada, cada palabra, cada mentira. Estaba construyendo un expediente, y ese expediente iba a ser el último clavo en el ataúd de Wesley. El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Miré el cielo estrellado de Kentucky. Había algo hermoso en la oscuridad, algo poderoso. Algo que Wesley, con toda su luz artificial y sus fuegos de artificio, nunca entendería. El poder real no se grita, se ejerce, y yo estaba a punto de ejercer el mío. El semáforo se puso en verde, pisé el acelerador, el motor rugió, iba de camino a mi nueva vida, una vida donde mi nombre no sería un apéndice del suyo, sino una marca por sí misma, Charlotte Bennett. Pronto, el mundo hípico sabría quién era realmente, y Wesley Langford aprendería, demasiado tarde, que algunas yeguas no se domaban, se liberaban, y cuando lo hacían, pateaban con la fuerza de 1000 tormentas. El final de su historia estaba escrito, y yo acababa de firmarlo.
Llegué a mi apartamento pequeño y funcional. No era la mansión de los Langford, pero era mío, sin criados que me juzgaran, sin suegros que me miraran por encima del hombro, sin un marido que me usara como un pañuelo de papel. Me serví una copa de vino tinto barato. El contrato seguía sobre la mesa. Lo miré fijamente. 30 millones. Él se reiría, pero yo no estaba bromeando. Sabía exactamente lo que valía mi trabajo, mi discreción y mi silencio. Y si él quería que me fuera, tendría que pagar el precio de mercado. No el de una amante barata, sino el de una socia indispensable. Porque eso era yo, la socia que él nunca supo valorar, la que ahora se iba a cobrar con intereses. Me senté frente al ordenador y abrí mi base de datos. Todos los informes médicos de los caballos de Langford Stables estaban allí, los originales, los que Wesley me había pedido que ajustara para la subasta, los que probaban que Gold Standard tenía una lesión crónica que lo inhabilitaba para la competición, los que demostraban que Wesley había estado mintiendo a los patrocinadores y a los compradores. Tenía todo el material para hundirlo, pero no lo haría todavía. Primero, dejaría que se hundiera solo, que se casara con Brielle, que gastara el dinero de su familia, que intentara dirigir el establo sin mi experiencia, y cuando estuviera en la cima de su falsa felicidad, yo tiraría del primer hilo, y todo el suéter se desharía. Apagué el ordenador y me fui a la cama. Dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con caballos corriendo libres en praderas infinitas, sin jinetes, sin obstáculos, sin apuestas, solo la pureza del movimiento. Al despertar, el sol entraba por la ventana. Miré el anillo de bodas que todavía llevaba en mi dedo. Era simple, de oro blanco. Wesley me lo había puesto diciendo que el lujo no necesita adornos. Mentira. Él lo que quería era que mi anillo no opacara el suyo. Me lo quité y lo tiré a la papelera. Ya no necesitaba su sello. Mi valor no dependía de una pieza de joyería, sino de mi capacidad, mi ética y mi inteligencia. Y esas, él nunca podría quitármelas. Ese día, fui a las cuadras más temprano que de costumbre. Los mozos me miraron con sorpresa, pero con respeto. Sabían que yo era la que mandaba en lo técnico. Wesley solo daba las órdenes, pero yo tomaba las decisiones que salvaban vidas. Mientras revisaba a Blackthorn, sentí la mirada de Brielle desde lejos. Ella estaba haciendo una sesión de fotos con su nuevo equipo de montar. Se reía con los fotógrafos, luciendo radiante. Me ignoró por completo. Para ella, yo era parte del mobiliario, un objeto viejo en un establo antiguo. Sonreí para mis adentros. Pronto descubriría que el mobiliario se puede vender, pero la cimenta se queda con la casa. Y yo era la cimenta. Y cuando la casa se viniera abajo, ella se daría cuenta de que su bonito vestido no servía para protegerla de la lluvia. Terminé mi trabajo con el cemental y me dirigí a la oficina. Wesley estaba allí, con cara de haber dormido poco y bebido mucho. Me miró con desprecio, pero también con una chispa de inquietud. Evidentemente, la noche anterior no había dormido pensando en mi ultimátum. He revisado tus modificaciones al contrato, dijo, con la voz ronca. Es la mayor estupidez que he oído en mi vida. Mis abogados se van a reír en tu cara. Me senté frente a él, con la misma calma de siempre. Crucé las piernas y lo miré directamente a los ojos. Pues adelante, Wesley, llama a tus abogados, dije, con una sonrisa fría. Pero antes, déjame que te recuerde algo. Los compradores de Newmarket vienen la semana que viene para ver a Gold Standard. Si yo no estoy aquí para certificar su salud, no comprarán. Y si no compran, tú no tienes dinero para la boda de Brielle. Además, tengo una copia de los informes originales del caballo, los que tú me pediste que cambiara. Imagínate qué diría la familia Dawson si supieran que su futuro yerno es un estafador que vende caballos cojos como campeones. Wesley palideció, sus dedos temblaron al agarrar la taza de café. Sabía que yo tenía las pruebas, sabía que yo tenía el poder. Por primera vez en nuestra relación, él estaba asustado, y a mí me encantó verlo así. No te atreverías, susurró, con un hilo de voz. No me atrevería a qué, Wesley, a decir la verdad, a reclamar lo que es mío, o a arruinarte la vida tal como tú has intentado arruinar la mía. Me incliné hacia él, bajando la voz a un tono conspirativo. Mira, Wesley, no quiero destruirte, solo quiero lo que me corresponde. 30 millones, mis protocolos, mi libertad. Firma los papeles o prepárate para que tu mundo se desintegre. Tú eliges si quieres ser un hombre con un escándalo o un hombre en la ruina. Me levanté y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me giré. Él seguía sentado, mirando el vacío, con el contrato arrugado en la mano. Ah, y Wesley, añadí, con dulzura fingida, dile a Brielle que el vestido le queda precioso, pero que tenga cuidado con los establos. Hay gérmenes que el dinero no puede limpiar, como la deshonestidad. Salí de la oficina y cerré la puerta de golpe.
El sonido del portazo resonó por todo el pasillo. Era el sonido de mi libertad, el sonido de mi venganza comenzando. Wesley Langford acababa de recibir su primer aviso, y no sería el último. El juego había cambiado, y esta vez, la casa no siempre ganaba. Esta vez, la croupier se llevaba la banca, y yo era la nueva croupier, y mi nombre era Charlotte Bennett, y no iba a olvidarlo jamás. El final de esta historia estaba cerca, y él ni siquiera lo sospechaba, pero yo sí, y lo estaba disfrutando. Cada segundo de su agonía era un bálsamo para mi alma herida, pero no era venganza lo que buscaba, era justicia, una justicia fría, calculada y absolutamente merecida. El derbi de mi vida estaba a punto de empezar, y esta yegua venía a ganar. La puerta de la oficina aún vibraba del portazo que acababa de dar. Dentro, Wesley Langford no se movía. Estaba sentado en su butaca de cuero, con el contrato arrugado entre sus manos temblorosas, pero no de miedo, sino de una rabia ciega que le subía por el gaznate como la bilis. Me quedé allí, apoyada contra el marco de la puerta, observando cómo su rostro pasaba del rojo encendido al blanco cadavérico. Sabía que iba a estallar. Los hombres como él, criados a base de halagos y privilegios, no soportan que una mujer a la que consideran su propiedad les diga que no. ¿Te has quedado idiota o qué coño te pasa, Charlotte?, espetó de repente, levantándose con tal violencia que la silla golpeó la estantería de metal, haciendo tambalearse los expedientes de los caballos. ¿30 millones? ¿Te has creído que esto es un puto casino? Firma el papel que te he dado o te juro por Dios que haré que te arrepientas de haber nacido. Su voz rebotaba en las paredes de la oficina, que olía a sudor rancio y a la colonia cara que se ponía para impresionar a los patrocinadores. Me crucé de brazos, manteniendo una postura relajada que pareció sacarlo de quicio aún más. No iba a darle el gusto de verme alterada. Yo era la veterinaria. Él, el paciente con una infección terminal que se negaba a aceptar el diagnóstico. No estoy jugando, Wesley, dije, con un tono tan gélido que parecía que acababa de salir de una cámara frigorífica. Esos 30 millones son el valor de mercado de lo que he aportado a este desastre de empresa. Tú no tienes ni idea de cuánto cuesta un protocolo de salud que realmente funcione o cuánto vale la confianza de los compradores de Newmarket. Has vivido de mi trabajo mientras te follabas a la hija del patrocinador en el sofá de mi casa. Wesley rodeó la mesa como un toro bravo, con los ojos inyectados en sangre. Se acercó a mí con la intención clara de intimidarme, pero yo no retrocedí ni un centímetro. Me miró de arriba a abajo con un desprecio que ya no me hacía ni cosquillas. ¿Confianza? Tú, se burló, escupiendo las palabras. Por favor, eres una veterinaria de pueblo, Charlotte, una más del montón. Cualquiera con un título de la universidad puede hacer lo que tú haces, pero nadie, absolutamente nadie, tiene el apellido Langford. Brielle tiene clase, tiene contactos, tiene el dinero que tú nunca tendrás. ¿Y tú me hablas de valor de mercado? Tú no vales ni los 3 millones que te estoy ofreciendo por desaparecer de una puta vez. Si no valgo 3 millones, mucho menos valdrás tú 30, repliqué, sosteniendo su mirada sin pestañear, porque sin mis protocolos, sin mis informes médicos y sin mi palabra en el sector, tus caballos no valen nada. Gold Standard está cojo, Wesley, lo sabes y yo lo sé, y si yo no firmo el alta veterinaria para la subasta de primavera, ese caballo vale menos que el estiércol que produce. Al oír el nombre del semental estrella, Wesley se quedó petrificado. Por un segundo, su máscara de arrogancia se resquebrajó y dejó ver el pánico de un hombre que sabe que el castillo de naipes se le va a caer encima. Gold Standard era su última bala, el caballo con el que pretendía pagar la boda faraónica con Brielle y tapar los agujeros negros de las cuentas del establo. No te atrevas a mencionar a Gold Standard, siseó, acercando su rostro al mío hasta que pude sentir su aliento fétido. Tú eres la encargada de que ese caballo esté perfecto. Si dices una palabra fuera de lugar, te hundo. Tengo a los mejores abogados de Kentucky. Diré que tus informes eran falsos, que tú eras la que dopaba los animales para que parecieran sanos. ¿Quién crees que les creerán? ¿A una Bennett cualquiera o a un Langford? Solté una carcajada breve y seca. Era el sonido de la verdadera superioridad. Él me amenazaba con abogados. Yo tenía en mi poder los correos electrónicos donde él mismo me exigía que maquillara los datos de la lesión del tendón. Tenía las pruebas de la manipulación de los registros. Tenía todo el material para hundirlo en el fango legal y arruinar su reputación en el mundo hípico para siempre. Adelante, Wesley, llama a tus abogados, dije, sacando mi móvil y mostrándole la pantalla donde ya tenía abierto el borrador de un correo dirigido a la autoridad hípica de Kentucky. Llámales y diles que quieres denunciarme por falsificar informes, pero antes, piensa bien en lo que vas a decir, porque si yo caigo, tú caes conmigo. Y no es lo mismo ser el dueño de un establo con problemas financieros que ser un estafador convicto que vende caballos lesionados como campeones.
La familia Dawson no se va a quedar muy contenta cuando se enteren de que su futuro yerno está siendo investigado por fraude equino, ¿verdad? Wesley palideció de golpe. La mención a los Dawson era su punto débil. Brielle era su billete de salida de la ruina, y él lo sabía. Dio un paso atrás, como si mi sola presencia le quemara la piel. Se pasó las manos por el pelo, despeinándose, y su actitud cambió drásticamente. De la agresividad pasó a una súplica mezquina que me dio más asco que sus gritos. Charlotte, por el amor de Dios, seamos razonables, dijo, intentando sonar conciliador, aunque su voz temblaba de frustración. Mira, sé que te he hecho daño, ha sido un error de juicio, pero esto es negocio, tú y yo siempre hemos sido un gran equipo, ¿por qué tienes que destruirlo todo? Quédate con los 3 millones, olvídate de Brielle, podemos arreglarlo, podemos decir que fue un malentendido en la gala, repetí, con una sonrisa de pura ironía. ¿Te refieres a cuando anunciaste tu boda con ella delante de todo el mundo mientras yo estaba sentada en la mesa de los mozos? ¿Eso fue un malentendido? No, Wesley, eso fue tu declaración de intenciones. Me has dejado claro dónde estaba mi sitio. En las sombras, curando tus caballos y limpiando tus mierdas mientras tú te follabas el futuro de tu empresa. Ella es el futuro de la empresa, Charlotte, despierta. Gritó de nuevo, perdiendo los papeles. Tú eres el pasado. Eres la veterinaria que huele a caballo y que no sabe comportarse en una mesa de negocios. Brielle es elegancia, es marketing, es lo que la gente quiere ver. Tú eres el personal de mantenimiento, y el personal de mantenimiento es el que sabe dónde están los cimientos podridos, dije, dando un paso hacia él. He visto los números, Wesley. Sin la venta de Gold Standard y sin los contratos de Europa que yo he cerrado, Langford Stables es un cascarón vacío. Tienes deudas hasta las cejas con el Banco de Lexington. Si yo me voy y me llevo mis contactos, no tendrás ni para pagar el catering de tu boda de princesa. Así que, técnicamente, no me estás haciendo un favor con esos 3 millones. Me estás pagando una miseria para que no te hunda con una denuncia por prevaricación veterinaria. Wesley se dejó caer en la silla, derrotado por un momento. Se cubrió el rostro con las manos y suspiró con fuerza. Cuando volvió a mirarme, sus ojos eran 2 rendijas de odio puro. Estás loca, Charlotte, completamente loca. Te crees muy lista, ¿verdad? ¿Crees que vas a salirte con la tuya? Se puso en pie de nuevo, con una energía renovada por la rabia. Pues escúchame bien, zorra. Firmarás ese contrato de 3 millones y te irás de mi vida como una rata. Porque si no lo haces, te aseguro que nadie en el mundo del turf volverá a contratarte. Tengo amigos en todas partes. Haré que te revoquen la licencia. Diré que eres una mentirosa compulsiva, una mujer amargada que no soporta que su marido la haya cambiado por alguien mejor. ¿Quién crees que va a ganar en un juicio, una Bennet sin apellido o un Langford con décadas de historia? Ganará la verdad, Wesley, dije, acercándome a la mesa y recogiendo el contrato con el 0 extra. Y la verdad es que yo tengo los informes médicos originales de Gold Standard, los que demuestran que ese caballo tiene una fisura en el sesamoideo que tú has intentado ocultar con infiltraciones de corticoides. Si yo entrego esos papeles a la familia Dawson, no solo no te casas con Brielle, sino que te demandan por ocultación de información y te dejan sin un duro. ¿De verdad quieres ir a juicio conmigo? Porque te aseguro que mis abogados en Londres no tienen el mismo sentido del humor que los tuyos de aquí. La mención a Londres pareció golpearlo físicamente. Se puso lívido. Sabía que yo tenía conexiones en Inglaterra, sabía que los compradores de allí confiaban ciegamente en mi criterio. Si yo decía que Gold Standard no estaba sano, la subasta se cancelaba y el banco le exigiría el pago inmediato de los préstamos. Estaba acorralado, y él lo sabía. Tú no te atreverías a ir a Londres, balbuceó, con un hilo de voz. Tú me amas, Charlotte, me has ayudado durante 2 años. No puedes tirar todo por la borda por un ataque de ego. No es un ataque de ego, Wesley, es un ataque de dignidad, corregí, guardándome el contrato en el bolso. Y no, ya no te amo, te tengo lástima. Lástima de un hombre que ha desperdiciado el talento de su mujer para mantener una fachada de clase que nunca ha tenido. Brielle te va a devorar vivo. Es una carroñera igual que tú. Os merecéis el uno al otro. Pero antes de que ella te arruine, voy a encargarme yo de que no te quede ni un céntimo para pagarle el vestido de novia. Me di la vuelta para irme, pero él salió corriendo y me bloqueó el paso, apoyando sus manos en la puerta con una violencia que me pilló por sorpresa. Su rostro estaba a centímetros del mío, deformado por el pánico y la furia. No vas a ir a ninguna parte, gritó, con los dientes apretados. No vas a llevarte mis caballos. No vas a llevarte mis contactos y mucho menos te vas a llevar 30 millones de mi dinero. Firma el papel de una vez o te juro que te arranco la licencia con mis propias manos. Quítame las manos de encima, Wesley, dije, con una calma que contrastaba con su histeria.
porque si no lo haces, te denunciaré por agresión. Y créeme, con las pruebas que tengo contra ti, el juez te dará la orden de alejamiento más rápido de lo que tardas en decir Kentucky Derby, y luego, cuando estés lejos de mí, enviaré todos los informes médicos a la prensa y a la familia Dawson. Tu boda será el mayor chiste de la temporada. Wesley dudó, sus manos temblaban contra la puerta, pero finalmente las bajó, retrocediendo como si le diera asco mi cercanía. Me miró con un odio visceral, una rabia impotente que me deleitó. Por primera vez en nuestra relación, él era el que tenía miedo. Él era el que estaba en inferioridad de condiciones. Eres una puta, susurró, con la voz rota. Una puta traidora. Te creíste superior a mí, ¿verdad? Creíste que porque curas caballos eras mejor que yo, pero no eres nadie. Sin mi apellido, eres basura. Tal vez, dije, abriendo la puerta, pero soy basura con 30 millones de euros y con la llave de tu ruina en el bolso. Piénsalo bien, Wesley, tienes hasta mañana por la mañana para aceptar mis condiciones. Si no lo haces, empezaré a hacer llamadas. Primero a Newmarket para cancelar la subasta, luego a los Dawson para felicitar a Brielle por su compromiso, y para advertirles de que su futuro marido es un estafador casado que oculta lesiones en sus caballos. ¿Crees que su padre querrá seguir patrocinando tu desastre cuando sepa que su dinero va a parar a un fraude? Wesley se desplomó en la silla, enterrando la cabeza entre los brazos. Lo oí sollozar de rabia, un sonido patético que me resultó musical. Salí de la oficina y cerré la puerta con suavidad esta vez, no con el estruendo de antes. El silencio del pasillo era reconfortante. Los mozos que trabajaban en las cuadras me miraron al pasar, pero nadie se atrevió a decir una palabra. Sabían que algo importante acababa de suceder. Sabían que la jerarquía había cambiado. Caminé hacia el exterior, respirando el aire fresco de la mañana. El sol empezaba a asomar por el horizonte, iluminando los pastos donde los caballos pastaban tranquilos, ignorantes de la guerra que se libraba por su futuro. Saqué el móvil y marqué el número de mi contacto en el International Equine Medical Center de Newmarket. Hola, soy Charlotte Bennett, dije con profesionalidad. Llamaba para confirmar mi incorporación la semana que viene, y para informarles de que, lamentablemente, tendré que cancelar la participación de Langford Stables en la subasta de primavera. Hay complicaciones médicas irresolubles con el semental estrella que me impiden avalar su salud. Colgué sin esperar respuesta. Miré hacia la ventana de la oficina de Wesley. Estaba allí, observándome con una expresión de absoluta desesperación. Levanté mi mano izquierda, donde ya no llevaba el anillo de bodas, y le hice un pequeño saludo burlón. Él golpeó el cristal con el puño, pero yo ya me había dado la vuelta. El juego había terminado. Él había jugado con mi amor y mi lealtad. Yo iba a jugar con su dinero y su reputación, y en mi juego, yo siempre ganaba, porque las veterinarias no jugamos con cartas marcadas. Jugamos con la verdad, y la verdad, en el mundo del turf, era el arma más letal de todas. Wesley Langford acababa de descubrir que la mujer a la que creía tener bajo control era, en realidad, la dueña del casino, y el casino, a partir de hoy, iba a cerrar sus puertas para él. El derbi de su vida se había acabado antes de empezar, y yo iba a ser la única que aplaudiera cuando cruzara la meta, en dirección contraria. Entré en mi Land Rover y encendí el motor. El rugido del vehículo era el sonido de mi libertad. Miré el contrato en el asiento del copiloto. 30 millones. Era solo el principio. El verdadero premio no era el dinero, era verlo caer. Ver cómo su mundo de apariencia se desmoronaba piedra a piedra. Brielle pronto descubriría que su príncipe de cuento no era más que un mendigo con un traje caro. Y Wesley aprendería, demasiado tarde, que la mujer que salva a tus caballos es la misma que puede hundirte el negocio. El final de esta historia ya estaba escrito, y el autor era yo, Charlotte Bennett, la mujer que dejó de ser invisible para convertirse en la protagonista de su propia venganza. Y lo mejor de todo era que él ni siquiera se había enterado de que el primer acto ya había concluido. Le esperaban 5 actos más de pura destrucción, y yo iba a disfrutar cada minuto de su agonía, porque en el mundo del turf, como en la vida, no ganan los que más gritan, sino los que mejor conocen el terreno, y yo conocía cada centímetro del terreno de Wesley Langford, y estaba a punto de incendiarlo. No hubo despedidas, ni siquiera una mirada atrás mientras el taxi me alejaba de la entrada de Langford Stables. Wesley se había quedado plantado en el umbral de la oficina, una figura patética con el contrato arrugado en la mano, maldiciendo mi nombre entre dientes. Yo, por el contrario, sentía una claridad mental absoluta, como si acabara de administrar el sedante perfecto a un animal irascible. Sabía que Wesley no firmaría, su ego no se lo permitiría, pero eso no importaba. Mi objetivo no era que firmara, mi objetivo era que se hundiera en la realidad que yo misma iba a construir a partir de ese momento. Apenas llegué a mi apartamento, encendí el ordenador. El tiempo jugaba a mi favor, pero también en mi contra.
Tenía que mover las piezas antes de que Wesley se recuperara del shock y empezara a lanzar sus amenazas vacías. Abrí mi cuenta de correo corporativa, la misma que él me había dado 2 años atrás, y redacté un mensaje breve y directo a Arthur Pembroke, el director de la subasta de Newmarket. El texto era impecable, profesional y letal. Estimado Arthur, tras una reevaluación exhaustiva de los informes clínicos y del programa de rehabilitación de los ejemplares de Langford Stables, me veo en la obligada situación de retirar mi aval técnico y mi participación en la subasta de primavera. No puedo, en conciencia, certificar la aptitud física de los caballos bajo las actuales circunstancias de gestión. Lamentaré no estar presente para la inspección previa. Atentamente, doctora Charlotte Bennett. Pulsé enviar. El sonido del teclado fue el único ruido en la habitación. No fue un clic. Fue el sonido de la guillotina cayendo sobre el cuello de Wesley. Sin mi firma, sin mi reputación detrás de los caballos, Langford Stables no vendía ni un solo potro en Europa. Los compradores de Newmarket no eran tontos. Sabían que si Charlotte Bennett no ponía su mano en el fuego, el animal estaba enfermo, dopado o ambas cosas. Media hora después, el teléfono de Wesley empezó a sonar. Yo tenía su línea en el altavoz de mi móvil gracias a una pequeña aplicación que había instalado en su despacho la semana anterior, cuando empecé a sospechar de sus reuniones confidenciales con Brielle. Escuchar sus gemidos de frustración mientras hablaba con su abogado fue el mejor café de la mañana. ¿Cómo que ha cancelado?, gritó Wesley, su voz sonando aguda y desesperada por el auricular. Arthur Pembroke no puede hacer eso. Necesito ese dinero para cerrar el préstamo del banco. Wesley, cálmate, respondió la voz de su abogado, un tipo llamado Richard con voz de hastío. Charlotte Bennett es la consultora de referencia. Si ella dice que los caballos no están aptos, nadie va a pujar. Has perdido la credibilidad en el mercado internacional de un plumazo. ¿Qué demonios le has hecho? Nada. Es una zorra ambiciosa que quiere 30 millones de euros. Bramó Wesley. Ha tachado los 3 millones y ha puesto un 0. Está loca, Richard. Loca de remate. 30 millones, suspiró el abogado. Eso es una auténtica barbaridad, Wesley. Ni siquiera si vendieras todas las cuadras a precio de saldo llegarías a esa cifra. ¿Estás seguro de que no hay algo más? ¿Alguna irregularidad que ella pueda usar en tu contra? No hay nada, mintió Wesley, pero noté el temblor en su voz. Solo son sus protocolos, cosas que ella inventó. Sin ella, los entrenadores pueden seguir adelante. Es reemplazable. Si es tan reemplazable, ¿por qué Pembroke la ha escuchado a ella y no a ti?, preguntó Richard con frialdad. Mira, Wesley, te lo voy a decir claro. Si ella tiene pruebas de que has maquillado informes médicos, estás acabado. La autoridad hípica te va a crucificar. Y los Dawson, bueno, si se enteran de que estás casado y de que tu ex va por 30 millones, Brielle no se va a casar contigo ni aunque le pagues por ello. Escuchar el nombre de Brielle fue el detonante. Wesley empezó a gritar improperios, golpeando la mesa con tal fuerza que el sonido retumbó en mi habitación. Me reí por lo bajo. Él pensaba que el dinero de los Dawson era su salvación, pero en realidad era su sentencia de muerte. Los ricos nuevos no toleran el escándalo. Su moneda de cambio es la imagen, y yo acababa de romperle la cara a la imagen de Wesley. Acto seguido, redacté un segundo correo electrónico. Esta vez, no era para un comprador. Era para la dirección de la autoridad hípica de Kentucky. No adjunté documentos todavía, solo una notificación formal. Me dirijo a ustedes para informar de una posible irregularidad en los registros sanitarios de la cuadra Langford Stables, concerniente al semental Gold Standard. Tras mi reciente cese en la consultoría, no puedo garantizar la veracidad de los informes presentados para la subasta de primavera. Quedo a su disposición para aportar la documentación técnica pertinente si así lo requieren. Ese correo era la bomba nuclear. Si la autoridad abría una investigación, Langford Stables quedaba inhabilitado para competir y para vender. Wesley lo sabía, y yo sabía que él lo sabía. Pasaron unas horas. El silencio en mi apartamento era reconfortante, roto solo por el pitido intermitente de los correos de respuesta. Arthur Pembroke había contestado. Lamentamos tu decisión, Charlotte. Tu rigor es incuestionable. Informaremos a los socios que la subasta de Langford queda suspendida hasta nueva orden. La autoridad hípica también. Gracias por su comunicación. Iniciaremos una inspección rutinaria en Langford Stables la próxima semana. El caos en la oficina de Wesley debía ser absoluto. Volví a conectar el audio. Esta vez, no hablaba con su abogado, sino con Brielle. La voz de ella sonaba chillona, histérica. ¿Me estás diciendo que esa tía de las botas de goma ha cancelado la subasta?, chilló Brielle. Mi padre ha invertido una fortuna en publicidad para el derby. Si no hay caballos de Langford, no hay boda, Wesley. No pienso casarme con un fracasado que no puede pagar ni sus propias deudas. Brielle, cariño, por favor, cálmate, suplicó Wesley,
con una voz que apenas reconocía de tan sumisa que sonaba. Es una maniobra de Charlotte para sacarme dinero. Ya la conozco. Es una arpía amargada porque te tengo a ti ahora. En cuanto firme los papeles y le pase el dinero, se irá a Europa y todo volverá a la normalidad. 3 millones no es dinero, Wesley, es una miseria comparado con lo que vamos a perder, gritó ella. Y encima quiere 30. Estás de coña. ¿De dónde vas a sacar 30 millones? De mis padres no va a salir ni un céntimo más hasta que vea el dinero de la subasta en la cuenta. Y ahora me entero de que la autoridad hípica va a ir a las cuadras. ¿Es que quieres que me arresten en mi propia boda? No va a haber arresto, Brielle, te lo juro, insistió Wesley, desesperado. Charlotte no se atreverá a ir a los tribunales. Yo tengo a los mejores abogados. La voy a hundir. Voy a decir que ella era la que falsificaba los papeles para cobrar comisiones ilegales. La voy a desacreditar de tal manera que nadie volverá a contratarla. Pues hazlo ya, Wesley, pero ya, chilló Brielle, porque si esa Bennett abre la boca, mi padre cancela el patrocinio y te deja en la calle. ¿Sabes lo que diría la prensa? El heredero de Langford, un estafador casado que vende caballos cojos. Serías el Asmerde de Kentucky, y yo me voy a quedar como una imbécil. No, 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 esto no me gusta nada. Necesito que arregles esto hoy mismo. O te arreglas con ella, o te arreglas conmigo, pero si sales perdiendo, no cuentes conmigo. La línea se cortó con un golpe seco. Wesley soltó un taco que habría escandalizado a su abuela. Lo oí respirar con dificultad, hiperventilando. Estaba atrapado. Por un lado, yo le pedía una cifra astronómica que no tenía. Por otro, su futura esposa y su dinero se le escapaban de las manos si no solucionaba el lío de la subasta y la investigación de la autoridad. Y lo peor de todo, sabía que yo tenía las pruebas para hundirlo. Me serví una copa de vino y me senté frente al ordenador. Decidí darle un pequeño empujón. Marqué su número de móvil. Contestó al segundo tono, con la voz desgarrada por la rabia. ¿Qué coño quieres ahora, Charlotte?, gruñó. Solo llamaba para saber si habías reconsiderado mi propuesta, dije con una dulzura venenosa. Veo que Arthur Pembroke ha cancelado la subasta. Qué lástima. Y la autoridad hípica parece muy interesada en el caso de Gold Standard. Menudo dolor de cabeza te estoy dando, ¿eh? Eres una maldita bruja, gritó, perdiendo los papeles por completo. Vas a pagar por esto. Voy a ir a tu apartamento y te voy a arrancar esa lengua de víbora. Te voy a... Cuidado con lo que dices, Wesley, le interrumpí con frialdad. Tengo esta llamada grabada. Amenazas, coacciones, no creo que a tu abogado le guste oír esto. Mira, vamos a dejar las bravuconadas. Sabes que no tienes dinero para pagarme, así que no me vengas con cuentos. Lo que tienes es un problema de reputación, y yo soy la única que puede solucionarlo. Si firmas los 30 millones y aceptas mi cláusula de retirada de autorizaciones, yo retiro la denuncia a la autoridad y hablo con Arthur para que se olvide del tema. Si no, prepárate para que tu vida se convierta en un infierno judicial y financiero. No tengo 30 millones, bramó. No los tengo, joder. No puedo pagarte lo que no tengo. Entonces, tendrás que buscarte un inversor que sí los tenga, dije, disfrutando de su agonía. Oh, espera, ya lo tienes. La familia Dawson. Supongo que Brielle estará encantada de hipotecar su herencia para salvar tu apellido, ¿no? Aunque, claro, viendo cómo se ha puesto ella hace un rato, no parece muy dispuesta a soltar un duro por un caballo cojo y un marido mentiroso. Wesley guardó un silencio sepulcral. Sabía que yo había escuchado su conversación con Brielle. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo sabes lo que ha dicho Brielle?, susurró, con un hilo de voz. Sé muchas cosas, Wesley. Sé que Gold Standard tiene una fisura en el sesamoideo que no se cura con milagros. Sé que has estado infiltrado corticoides para que pase la revisión. Sé que le mentiste a la familia Dawson sobre tu estado civil. Y sé que, sin mí, este establo no vale ni el papel en el que está escrita la hipoteca. Así que, dime, ¿seguimos con las amenazas o empezamos a hablar como personas civilizadas? Charlotte, por favor, suplicó de repente, su tono cambiando de la agresividad al llanto contenido. No hagas esto. No me destruyas. He cometido errores, lo sé, pero te necesito. El establo te necesita. Sin ti, todo se va al traste. Te daré los 3 millones. Te daré 5. Haré lo que sea, pero no me arruines con los Dawson. Brielle me dejaría y mi padre me desheredaría. Sería el fin. Ya te he dicho mi precio, Wesley, dije, implacable. 30 millones. Mis protocolos. Mi silencio. Y tu libertad para casarte con tu princesa. Es un paquete cerrado. No negociable. O lo aceptas, o te preparas para la quiebra total. Y créeme, prefiero verte en la calle que aceptar tu limosna de 5 millones. Tú me has enseñado que el dinero lo es todo en este mundo,
Pues bien, ahora vas a aprender que el mío vale más que tu apellido. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. No necesitaba oír más. Su silencio era más elocuente que 1000 palabras. Estaba acorralado. Sabía que yo tenía todas las cartas. Sabía que Brielle no iba a salvarlo. Y sabía que sus abogados no podrían hacer nada contra las pruebas que yo guardaba bajo llave. Me levanté y me acerqué a la ventana. El sol empezaba a ponerse sobre Lexington. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, pero yo solo veía las sombras de Langford Stables al fondo. Wesley estaba allí, en su oficina, sudando, temblando, preguntándose cómo demonios había permitido que una veterinaria de pueblo le diera la vuelta como a un calcetín. Saqué el contrato del bolso. El cero extra brillaba bajo la luz de la lámpara. 30 millones. No era solo dinero. Era el precio de mi orgullo, de mi talento y de mi silencio. Era el coste de su soberbia, y si él no podía pagarlo, entonces pagaría con su libertad y su apellido. Encendí el ordenador de nuevo y empecé a redactar el borrador de la demanda. No iba a esperar a que él se decidiera. Iba a ir por delante. Si no firmaba en 24 horas, presentaría la denuncia por fraude, falsedad documental y bigamia, o intento de la misma. La noticia saltaría en todos los medios hípicos del mundo. Langford Stables se convertiría en una marca tóxica, y Wesley Langford, en el asmerde de Kentucky. Sonreí para mis adentros. El juego de los ceros había terminado. Ahora empezaba el juego de las consecuencias. Y yo no era la misma mujer que se había casado con él 2 años atrás. Ya no era la sombra. Era la mano que movía los hilos. Y él, el títere que bailaba al son de mi venganza. El final de su historia estaba cerca, y yo iba a ser la narradora. Una narradora que no tenía piedad, ni remordimientos, ni intención alguna de dejarlo ganar. El derbi de su vida se había acabado, y el mío apenas comenzaba. Y esta vez, la meta no era una línea de llegada, sino un abismo donde él se estrellaría contra la realidad de sus propias miserias. El teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido de Lexington, probablemente el abogado de Wesley, o quizás alguno de sus prestamistas. No contesté, que se asfixiaran en su propio caos. Yo tenía cosas más importantes que hacer, como reservar mi vuelo a Londres. Mi nuevo trabajo me esperaba, y no iba a permitir que el desastre de un hombre mediocre manchara mi futuro. Wesley Langford era un cadáver que aún no sabía que estaba muerto, y yo iba a ser la forense que firmara su defunción financiera. El silencio de la noche era mi aliado, y en ese silencio, planeaba su entierro, un entierro con 30 millones de euros de lápida, y yo iba a disfrutar cada segundo de su descenso a los infiernos, porque las veterinarias no olvidamos las heridas mal curadas, y la herida que Wesley me había infligido requería una amputación total, la suya. El teléfono de Wesley Langford no dejó de sonar en toda la noche, pero ya no era el sonido estridente de sus contactos habituales. Era el zumbido constante, desesperado y agudo de un hombre que se está ahogando en su propia mierda. Yo estaba en el aeropuerto de Heathrow, tomando un café caro en la terminal VIP, con el móvil en modo avión. No necesitaba escuchar sus gritos para saber que el mundo que él creía sólido se estaba resquebrajando como el yeso viejo. Había activado el protocolo de salida. El correo a Arthur Pembroke y la notificación a la autoridad hípica habían sido el primer y segundo golpe. El tercero, el que realmente iba a romperle el espinazo, lo había lanzado desde el avión. La filtración selectiva de los informes médicos originales de Gold Standard a un periodista de The Blue Dorset, la Biblia del sector. No todo, solo lo suficiente para que el aroma a escándalo empezara a oler a kilómetros de distancia. 24 horas después de aterrizar en Inglaterra, el nombre de Langford Stables ya era tendencia por la razón equivocada. Me instalé en mi pequeño pero elegante apartamento en Newmarket, el corazón del turf británico. El aire allí olía a hierba fresca y a dinero antiguo, un contraste refrescante con el olor a whisky barato y desesperación de la oficina de Wesley. Encendí el móvil. Tenía 57 llamadas perdidas, todas de Wesley o de su abogado, y un número incalculable de mensajes de WhatsApp, donde los grupos de criadores y dueños de cuadras estaban que ardían. El primero que escuché fue un audio de Wesley. Su voz sonaba irreconocible, un graznido roto por el pánico y la falta de sueño. Charlotte, Charlotte, por el amor de Dios, contesta. Han paralizado la subasta. La autoridad está en las cuadras ahora mismo. Han encontrado las inyecciones. Joder, me van a meter en la cárcel. Todo es mentira, tú lo sabes. Tú me obligaste a hacerlo. Eres una maldita mentirosa. Voy a decir que tú falsificaste los papeles. Borré el audio sin escucharlo completo. Seguía con su patética estrategia de culpar a los demás. El siguiente era de Richard, su abogado, con un tono mucho más gélido y profesional, pero igual de urgente. Charlotte, soy Richard. Wesley está fuera de sí, pero tú y yo sabemos que esto es serio.
La familia Dawson ha congelado todos los fondos. Han retirado el patrocinio de la cuadra. Brielle ha emitido un comunicado diciendo que su relación con Wesley ha sido una decepción mutua y que ella no sabía nada de su situación matrimonial. Si no retiramos la denuncia a la autoridad, esto acaba en juicio penal. Habla conmigo. Podemos llegar a un acuerdo. 30 millones es una locura, pero podemos hablar de una cantidad razonable a cambio de tu silencio y de que certifiques que los informes fueron un error administrativo. Sonreí con frialdad. Un error administrativo. Claro, como si ocultar una fisura en el sesamoideo de un caballo de 10 millones fuera un simple error de mecanografía. Richard era bueno, pero no lo suficiente como para salvar a un cliente que había sido tan estúpido como para grabarse pidiendo que se falsearan los datos. Guardé el mensaje. Sería útil para demostrar que intentaban coaccionarme. Me conecté a Skype. Tenía una videollamada programada con Arthur Pembroke. Su rostro, generalmente afable, estaba serio. Charlotte, es un placer volver a verte, aunque las circunstancias sean delicadas, dijo, ajustándose las gafas. Arthur, un placer. Lamento sinceramente que Langford Stables haya arrastrado el nombre de la subasta a este lodazal, respondí con cortesía impecable. El daño a la subasta es lo de menos comparado con el daño a la integridad del deporte, soltó él, con un tono de reproche. ¿Es cierto lo de Gold Standard? ¿Está lesionado? Los informes originales, los que yo redacté antes de que Wesley me pidiera que los suavizara, están en manos de tu equipo legal, Arthur. Muestran una fisura clara. El caballo no debería competir ni venderse como sano. Mi conciencia y mi licencia no me permiten avalar una mentira. Comprendo. Y respecto a la situación personal de Wesley, ¿es cierto que estabais casados? Éramos marido y mujer, sí. Un matrimonio que él prefirió mantener en secreto para no dañar su imagen de soltero de oro ante los patrocinadores, dije, sin rastro de amargura, solo con la frialdad de quien expone un hecho clínico. El anillo de su nueva prometida era, irónicamente, el de su abuela, que él me había prometido a mí. Arthur soltó un silbido bajo. Madre mía, Charlotte, eso es un desastre total para él. Si la prensa se hace con esa información, lo linchan. Los Dawson no van a querer saber nada de él. ¿Tienes intención de sacar eso a la luz? Mi intención no es arruinar a Wesley por placer, Arthur. Mi intención es que se reconozca mi valor profesional y que se me compense por los años de trabajo no remunerado y por el uso indebido de mi propiedad intelectual. Si él acepta mis condiciones, la prensa no sabrá nada de nuestro matrimonio. Si no, bueno, la verdad tiene un mal hábito de salir a la luz, especialmente cuando hay 30 millones de euros de por medio que alguien no quiere pagar. Arthur asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del chantaje. No era un chantaje vulgar, era un jaque mate legal y profesional. Eres una mujer dura, Charlotte Bennett, mucho más de lo que nadie imaginaba. Mantendremos tus revelaciones en la más estricta confidencialidad por ahora, pero no puedo controlar a la prensa si Wesley empieza a disparar a diestro y siniestro. Te recomiendo que te protejas. Langford es un hombre peligroso cuando se siente acorralado. Wesley es un cobarde con un traje caro, Arthur. Y los cobardes no disparan, huyen o se rinden, y él ya no tiene a dónde huir. Justo cuando terminaba la llamada con Arthur, mi teléfono vibró con una videollamada de un número de Kentucky. Era Wesley. Acepté la llamada, pero no mostré mi cara, solo el techo. Quería que él se expusiera primero. Su imagen apareció en la pantalla, y casi no lo reconocí. Tenía los ojos hundidos, el pelo grasiento y revuelto, y una barba de varios días que le daba un aspecto de indigente. No estaba en su oficina. Parecía estar en el salón de su casa, con botellas de whisky vacías a su alrededor. Contesta, maldita sea, gritó, acercando su rostro pustuloso a la cámara. Charlotte, sé que estás ahí, ¿eres una puta ruin? Has arruinado mi vida, has arruinado el legado de mi familia. Guardé silencio, dejando que su rabia se consumiera sola. Él empezó a lloriquear, un sonido patético y desesperado. Por favor, Charlotte, no hagas esto, suplicó, con la voz rota. Los de la autoridad se han llevado los archivos. Brielle ha dicho que soy un mentiroso y un estafador. Su padre me va a demandar, me van a quitar la casa, los caballos, lo voy a perder todo. Y es por tu culpa, por tu ambición de 30 millones de mierda. Tu ambición de 30 millones de mierda es la que te ha llevado a ocultar lesiones en tus caballos y a casarte con una mujer por su dinero mientras seguías casado conmigo, dije finalmente, con una voz tan fría que pareció calmar su histeria por un segundo. No te equivoques, Wesley, yo no he arruinado tu vida, tú la has arruinado tú solo. Yo solo he decidido dejar de limpiar tus excrementos. No tenías derecho a ir a la prensa, gritó, recuperando algo de su vieja arrogancia, aunque sonaba hueca. Eso es difamación. Voy a por ti, mis abogados te van a hundir. Voy a decir que tú eras la que dopaba los caballos.
Voy a decir que tú me obligaste a falsificar los papeles o te negabas a dormir conmigo. Voy a destruir tu reputación en el Reino Unido. Nadie te va a contratar jamás. Me reí. Una risa corta, seca y cargada de desprecio. Adelante, Wesley, hazlo. Di que yo falsifiqué los papeles. Di que yo dopaba los caballos. Pero recuerda que tengo los correos electrónicos donde tú me pedías que arreglara los datos para la subasta. Recuerda que tengo las grabaciones de nuestras conversaciones donde te explicaba la lesión de Gold Standard y tú me decías que me callara y que inyectara lo que fuera para que pasara la revisión. Y recuerda, sobre todo, que tengo el video de nuestra boda en la embajada de Ginebra. ¿Crees que a los Dawson les va a gustar saber que su futura nuera se iba a casar con un hombre que ya tenía una esposa veterinaria con pruebas de su fraude? Wesley palideció tanto que pareció que se iba a desmayar. Se tapó la cara con las manos y empezó a sollozar de nuevo, un llanto convulsivo y desgarrador. No, no tienes ese video, no puedes tenerlo, balbuceó entre hipidos. Lo tengo, Wesley, y tengo las facturas de los vuelos, las reservas del hotel, todo. Tu matrimonio conmigo es legal y vinculante. Tu matrimonio con Brielles sería bigamia. ¿Crees que los Dawson quieren que su apellido aparezca en los periódicos junto a la palabra bígamo? No, Wesley. Ellos te van a abandonar antes de que la mierda te llegue a los tobillos. Y cuando lo hagan, te quedarás solo. Sin dinero, sin caballos, sin apellido y, lo que es peor, sin la posibilidad de volver a trabajar en este sector jamás. Porque yo me encargaré de que tu nombre sea veneno en cada subasta, en cada carrera, en cada cuadra de Kentucky y de Inglaterra. Charlotte, por favor, no hagas esto, suplicó de nuevo, con un hilo de voz. Te daré el dinero, te daré lo que sea, pero no me destruyas, no puedo vivir sin Langford Stables, es mi vida. Langford Stables ya no es tu vida, Wesley, es un cadáver que yo misma he diseccionado, y tu vida, tu miserable y patética vida, ahora depende de un solo documento, el contrato de divorcio con mis condiciones, 30 millones, retirada de mis protocolos, mi silencio absoluto sobre nuestro matrimonio y sobre tus fraudes, fírmalo y te dejaré desaparecer con un poco de dignidad. No lo firmes, y te aseguro que la próxima llamada que reciba no será la mía, sino la de un agente de la autoridad hípica pidiéndote que les acompañes para una charla informal sobre fraude masivo, y después, la de los detectives de los Dawson, y después, la de los periodistas. Lo dejé ahí, sollozando frente a la cámara, con la mirada perdida en el vacío de su propia destrucción. No colgué, me limité a cerrar el portátil, dejándolo en la oscuridad, tanto literal como metafóricamente. Su silencio al otro lado de la línea era más elocuente que cualquier grito. Se había dado cuenta de que el juego había terminado, que yo no era la mujer sumisa que él creía que podía manejar, que yo era la arquitecta de su caída, y que no iba a detenerme hasta verlo reducido a cenizas. Me levanté y me serví una copa de vino blanco frío. Miré por la ventana de mi apartamento en Newmarket. El sol empezaba a ocultarse sobre las famosas praderas de Suffolk. Allí, el apellido Langford no significaba nada. Allí, yo era Charlotte Bennet, la experta en medicina equina que había denunciado un fraude de manual. Mi reputación no solo estaba intacta, se había multiplicado por 10. Las llamadas de ofertas de trabajo de las mejores cuadras de Newmarket y de Dubái no se hicieron esperar. El escándalo de Wesley me había dado la visibilidad que él me había negado durante años, pero esta vez, bajo mis propios términos. Mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Richard, el abogado. Decía: Charlotte, Wesley está dispuesto a firmar, pero los 30 millones son imposibles. El banco ha embargado las cuentas. Los Dawson exigen la devolución de los anticipos. Lo máximo que podemos reunir es la hipoteca de la mansión y la venta de las cuadras secundarias. No llegamos ni a 10 millones. ¿Es eso o la ruina total y la cárcel para él? ¿Aceptas? Sonreí. 10 millones. No eran los 30 que yo había pedido, pero eran más que suficientes para empezar mi nueva vida y para asegurar que Wesley Langford nunca volviera a levantar cabeza. La mansión embargada, las cuadras vendidas, era un final poéticamente justo. Él había querido una princesa y un imperio de mentira. Iba a acabar en un piso de alquiler con una deuda que lo perseguiría hasta el día de su muerte. Respondí al abogado con un simple: 10 millones, la mansión y las cuadras secundarias, y la cláusula de retirada de autorizaciones y silencio absoluto, firmada antes de las 6 de la tarde de hoy, o la historia de vuestro matrimonio y los informes médicos de Gold Standard serán portada de The Bloodhorse mañana por la mañana. Atentamente, doctora Charlotte Bennet. Pulsé enviar. El jaque mate era inminente. Wesley no tenía salida. Si firmaba, se quedaba sin patrimonio y con una deuda eterna conmigo. Si no firmaba, iba a la cárcel y se convertía en el hazmerreír de la industria. Ambas opciones me parecían igualmente satisfactorias.
Me terminé el vino y encendí el ordenador para revisar los informes de los caballos de mi nuevo cliente, un prestigioso establo en Newmarket. Mi mente ya no estaba en Kentucky, ya no estaba en Wesley, estaba aquí, en el futuro, donde mi nombre era mi único apellido y mi talento mi única moneda de cambio. Wesley Langford era un capítulo cerrado, un capítulo que yo misma había escrito, editado y publicado para que el mundo viera su mediocridad y su fraude. El imperio de Langford se había derrumbado, y yo había sido la ingeniera que había retirado los cimientos. Y lo mejor de todo era que lo había hecho con elegancia, con profesionalidad y con una frialdad que le helaría la sangre cada vez que recordara mi nombre, porque yo no era la mujer a la que él pudo comprar y vender. Yo era la mujer que le había cobrado el precio más alto de todos, su propia destrucción. El derbi de su vida había terminado, y yo había sido la única que había cruzado la meta, en la dirección correcta, y mientras él se hundía en el lodo de su propia ruina, yo me elevaba sobre las praderas de Inglaterra, libre, poderosa y, por fin, visible. El final de su historia ya no me importaba. El mío apenas comenzaba. Y esta vez, el protagonista era yo, y el villano, él. Y en mi historia, los villanos nunca tenían un final feliz. El reloj en la pantalla de mi ordenador marcaba las 5:58 de la tarde, hora de Kentucky. 2 minutos para el ultimátum. Wesley Langford estaba a punto de descubrir que en el mundo de los negocios, como en el de los caballos de carreras, los plazos no se negocian. No estaba nerviosa. Mi pulso era tan regular como el de un cirujano en mitad de una operación. Había pasado la mañana en las oficinas del International Equine Medical Center de Newmarket, no curando caballos, sino preparando el expediente definitivo. No eran solo correos electrónicos ni informes médicos. Era la transcripción completa de las grabaciones que había realizado en la oficina de Wesley durante los últimos 6 meses, donde él, con una claridad que habría horrorizado a su abogado, me daba órdenes directas de falsificar registros, infiltrar corticoides y mentir a los inspectores de la autoridad hípica. Tenía su voz grabada diciendo: Charlotte, escucha bien, si ese caballo no pasa la revisión, te encargas de que pase, te pagaré el doble, pero que pase, no me importa si tiene que ir con 3 patas, pero que esté en la subasta. Eran las 5:59. El silencio en mi apartamento de Newmarket era absoluto. En Lexington, el teléfono de Wesley debía de estar vibrando sin parar. A las 6 en punto, sin recibir ninguna confirmación de firma del contrato por parte de su abogado, abrí el cliente de correo y adjunté el paquete completo de pruebas. No envié el correo todavía. Quería darle un último minuto de esperanza, un último segundo para que su mundo se detuviera antes del impacto final. A las 6:01, mi teléfono sonó. Era Richard, el abogado. Lo acepté, manteniendo mi rostro inexpresivo frente a la cámara. Charlotte, por el amor de Dios, no hagas nada todavía, jadeó Richard, con el rostro perlado de sudor incluso a través de la pantalla. Wesley ha firmado. Acaba de firmar el contrato. Los 10 millones, la mansión, las cuadras, todo. Los documentos están saliendo de la notaría en este mismo instante, pero necesitamos que retires la denuncia a la autoridad y que entregues los informes originales de Gold Standard. Y, por lo que más quieras, no le envíes nada a la prensa. Le oí suspirar de alivio al otro lado, pensando que la pesadilla había terminado, pero se equivocaba. La pesadilla para Wesley apenas comenzaba. Los documentos están firmados, ¿dices?, pregunté, con una voz tan gélida que hizo que Richard se pusiera tenso de nuevo. Excelente. Entonces, procederemos como se ha acordado. En cuanto reciba la confirmación de la transferencia bancaria y las escrituras de la propiedad, retiraré la denuncia formal ante la autoridad hípica. Sin embargo, Richard, hay un pequeño detalle que creo que Wesley ha pasado por alto en su desesperación por salvar su cuello. Richard parpadeó, confundido. ¿Qué detalle? El contrato es claro. Dinero y propiedades a cambio de tu silencio y la retirada de cargos. Hemos cumplido. El contrato dice que retiraré la denuncia por los informes médicos de Gold Standard, corregí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Pero no dice nada sobre la denuncia por fraude matrimonial y bigamia, ni sobre la información que he filtrado a The Bloodhorse esta mañana. Eso, querido Richard, es un asunto civil y mediático, no penal, y eso no forma parte del acuerdo de silencio que acaba de firmar Wesley. Mi silencio sobre sus crímenes no implica mi silencio sobre su falta de ética personal y su matrimonio secreto. Al otro lado de la línea, Richard palideció. Se pasó una mano temblorosa por el pelo, dándose cuenta del error fatal que Wesley había cometido. Charlotte, no puedes hacer eso, susurró. Si sacas a la luz lo de vuestro matrimonio, los Dawson te van a demandar por difamación. Te van a destrozar. Wesley ha firmado porque creía que todo quedaría enterrado. Si haces esto, habrá una guerra total. No habrá guerra, Richard. Habrá un entierro, dije, con frialdad quirúrgica. Wesley ha aceptado pagar por su fraude profesional,
pero no ha pagado el precio por su traición personal. Mi matrimonio con él es un hecho legal. Su anillo de compromiso con Brielle Dawson, el de su abuela, es una prueba material de bigamia potencial, y su intento de ocultar nuestro matrimonio para obtener beneficios económicos de la familia Dawson es un delito de fraude matrimonial. He decidido que el mundo debe saber quién es realmente Wesley Langford. No solo un estafador de caballos, sino un hombre que se casa con una mujer en secreto y le pide 30 millones para irse con otra mientras usa el dinero de los padres de esta para tapar sus deudas. Es una historia excelente, ¿no crees? Los medios la van a adorar. Eres una psicópata, gritó Richard, perdiendo la compostura. Wesley te va a matar, te va a arruinar. No tienes idea de con quién te las has metido. Los Langford tienen influencias. Los Langford ya no tienen nada, Richard, repliqué, con desdén. Y Wesley Langford, menos que nada. Sus influencias se evaporaron cuando la familia Dawson congeló sus cuentas. Sus abogados se van a retirar cuando vean la montaña de pruebas que tengo contra él, y su apellido se va a convertir en sinónimo de escoria en el mundo hípico. Pulsé el botón de enviar. El correo con el paquete completo de pruebas salió disparado hacia la redacción de The Blue-Dorset, Daily Racing Form, por supuesto, a la dirección de prensa de la familia Dawson. El efecto fue inmediato. En la pantalla de mi teléfono, que tenía sincronizado con el sistema de alertas de noticias de Kentucky, empezaron a saltar las notificaciones. Escándalo en Langford Stables. Posible fraude médico y matrimonio secreto. Wesley Langford acusado de bigamia y manipulación de caballos de carreras. La familia Dawson congela patrocinio tras revelaciones explosivas. Volví a llamar a Wesley. Esta vez, contestó al primer tono, con una voz que era un alarido de puro terror animal. Puta, hija de puta, gritó, con la voz rota por el llanto y la rabia. Has dicho que te retirarías y firmaba. He firmado los papeles. Te he dado hasta la última gota de sangre, y me has destrozado igual. Has enviado los informes a la prensa. Has dicho que te habías casado conmigo. Me has arruinado. Me has dejado sin nada, sin Brielle, sin el dinero, sin los caballos. Voy a matarte, Charlotte. Voy a ir a Inglaterra y te voy a arrancar el corazón con mis propias manos. Escuché su respiración agitada, sus sollozos histéricos, el sonido de cristales rompiéndose al fondo. Se había derrumbado totalmente. Ya no era el heredero arrogante. Era un hombre destrozado, un paria que acababa de ver cómo su mundo se desintegraba en un solo correo electrónico. No te he arruinado, Wesley, dije, con una calma que debió de resultarle insoportable. Te he dado exactamente lo que me pediste que me fuera y que no dijera nada por 30 millones. Te di la oportunidad de comprar mi silencio, pero tú elegiste la humillación pública, firmaste un contrato para salvar tu cuello de la cárcel, pero olvidaste que tu matrimonio conmigo es un hecho público que no puedes borrar con dinero. Tu caída no es obra mía, es la consecuencia inevitable de tu propia soberbia y tu falta de honor. Yo solo he sido la mensajera de tu propia ruina. No es verdad, todo es mentira, gritó, con la voz desgarrada. Diré que me obligaste, diré que me drogaste, diré que eres una perturbada que falsificó los documentos de la boda. Nadie te va a creer. Soy un Langford. Mi familia tiene historia. Tú no eres nadie. Tu familia te ha abandonado, Wesley, dije, con un tono de lástima fingida que lo hirió más que cualquier insulto. Tu padre no contesta tus llamadas. Tu madre ha cambiado el cerrojo de la puerta de la mansión. Tus hermanos están negociando su propio divorcio de tu apellido para salvar sus cuentas. Y Brielle, bueno, Brielle acaba de publicar un comunicado en sus redes sociales diciendo que ella y tú habéis decidido tomar caminos separados debido a diferencias irreconciliables e informaciones alarmantes que han salido a la luz. ¿No lo has visto? Ha puesto una foto suya con un vestido de diseño, sonriendo, con el pie sobre una foto tuya arrugada. La prensa la está llamando la superviviente y a ti el depredador de Kentucky. Se produjo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Un silencio pesado, opresivo, el silencio de un hombre que acaba de recibir el golpe de gracia. Lo oí gemir, un sonido bajo y gutural de puro dolor y humillación. Brielle, no, ella no puede, balbuceó, con la voz rota. Nos íbamos a casar, me amaba. Brielle te amaba por tu dinero y por tu apellido, Wesley, dije, implacable. Y tú ya no tienes ni lo uno ni lo otro. Ahora eres solo un hombre con un traje caro y una deuda de 10 millones de euros conmigo, y una investigación penal por fraude equino. Tu apellido ya no abre puertas. La cierra de un portazo. Y tu dinero ya no existe. Está en mis cuentas bancarias en Londres, a buen recaudo. Has perdido tu imperio, tu reputación, tu prometida y, lo que es peor, has perdido el respeto de todos los que te rodeaban. Te has quedado solo, Wesley, total y absolutamente solo. Por favor, Charlotte, por favor, no hagas esto, suplicó de nuevo,
con un hilo de voz que apenas se oía. Te lo suplico, devuélveme el dinero, devuélveme las cuadras. Te daré todo lo que quieras. Haré lo que sea, pero no me dejes así. No puedo vivir sin Langford Stables. Es mi vida, mi familia, mi identidad. Tu identidad murió el día que me pediste que falsificara el primer informe médico, Wesley, dije, con frialdad absoluta. Tu familia te ha desheredado, tu prometida te ha abandonado, tus amigos te han borrado de sus contactos, tus caballos han sido embargados por el banco, y yo me he ido a Inglaterra, donde mi nombre es respetado y mi talento es valorado. Tú ya no eres nada para mí, ni siquiera un enemigo. Eres un recordatorio de lo que pasa cuando se confunde el privilegio con el mérito. Y ahora, si me disculpas, tengo una reunión con los directores del centro médico. Tengo una carrera que construir, una reputación que mantener y un futuro que no incluye a un criminal como tú. Me disponía a colgar cuando él gritó con la poca fuerza que le quedaba. No puedes dejarme así, no puedes irte sin mirar atrás. Eres una Bennett, no tienes clase, no tienes sangre azul, eres basura. Y la basura siempre vuelve a su cubo. La basura, Wesley, es lo que tú has hecho con tu vida, respondí, antes de colgar definitivamente. Y yo no soy basura, soy la persona que ha limpiado tu desastre, y ahora, la basura va al vertedero, y tú ya estás allí. Corté la llamada y bloqueé su número. El silencio que siguió fue glorioso. Miré el reloj. Eran las 6:15. En 15 minutos, el mundo hípico de Kentucky y de Inglaterra se había puesto patas arriba. Wesley Langford era el tema de conversación obligado en todos los bares de Lexington, en todas las cuadras de Newmarket, en todas las redacciones deportivas. Su nombre se había convertido en una maldición. Me levanté y me serví una copa de champán. No era para celebrar su caída, era para celebrar mi propia liberación. Ya no era la esposa invisible, la veterinaria ignorada, la mujer que tenía que pedir permiso para existir. Era Charlotte Bennett, la experta que había desenmascarado al mayor estafador del sector. Mi teléfono vibró con un mensaje de Arthur Pembroke. Charlotte, impresionante. Has manejado la situación con una frialdad y una eficacia magistrales. El sector te lo agradece. Langford es un paria. Y tú eres la nueva estrella. Bienvenida al gran juego. Tenemos mucho de lo que hablar. Sonreí. El gran juego. Sí, ese era el juego en el que yo quería estar. Un juego donde la inteligencia, la ética y la competencia eran las únicas monedas de cambio. Un juego donde los Wesleys del mundo no tenían cabida. Un juego donde yo, Charlotte Bennett, era la dueña de mi propio destino. Me terminé el champán y miré por la ventana hacia las praderas de Newmarket. Algunos caballos galopaban a lo lejos, libres y poderosos. Como yo, Wesley Langford estaba en su propio infierno, rodeado de las cenizas de su propio ego. Y yo estaba aquí, en el paraíso de los que saben lo que valen. El escándalo se extendería como un reguero de pólvora, y él se ahogaría en él. Pero yo ya no estaría allí para verlo. Mi mirada estaba puesta en el futuro, en los grandes premios, en las subastas internacionales, en los congresos de medicina equina donde mi nombre sería pronunciado con respeto. Wesley Langford era un capítulo cerrado, un capítulo escrito con la tinta de su propia sangre y firmado con la estupidez de su propia arrogancia. El final de su historia ya no me importaba. El mío apenas comenzaba. Y esta vez, el protagonista era yo, y el villano, él. Y en mi historia, los villanos nunca tenían un final feliz, solo un final inevitable, como el suyo. No levanté la vista del informe de patologías equinas cuando Clara, mi asistente, llamó a la puerta de la sala de descanso de Ascot. El eco de mi ponencia sobre ética en la cría de pura sangre todavía resonaba en el auditorio, y el zumbido de los periodistas en el pasillo era un ruido de fondo que ya había aprendido a ignorar. Doctora Bennett, hay un hombre que insiste en verla, dijo Clara, con ese tono seco que usaba cuando alguien intentaba saltarse el protocolo. Dice que es su marido, que no se irá hasta hablar con usted. Mis dedos se detuvieron sobre la página donde describía una fisura en el sesamoideo de un potro de la yeguada Pre de Madrid. Alcé la mirada, dejando que la luz de la lámpara incidiera en el prendedor de plata con forma de herradura que llevaba en la solapa, el premio a la trayectoria de la Asociación Internacional de Medicina Equina, el primero que otorgaban a una mujer en 10 años. Sonreí, una sonrisa sin calor, solo profesional. Pásalo, pero dile que tiene 3 minutos. En 10 minutos tengo una videollamada con el equipo de Dubái sobre el tratamiento de Blackthorn 2. Clara asintió y se hizo a un lado. El hombre que entró no se parecía en nada al Wesley Langford que yo recordaba. Llevaba un traje de lana barata, arrugado y con una mancha de café seco en la solapa. El pelo, que antes peinaba con gomina cara para que no se le moviera un pelo, estaba greñudo, con raíces canas que delataban meses de no ir a la peluquería. Los ojos, antes azules y arrogantes, eran 2 pozos rojos de insomnio y alcohol,
con unas ojeras tan oscuras que parecían moretones. Olía a sudor rancio y a una colonia barata que intentaba disimular el hedor de la desesperación. Intentó sonreír al cruzar el umbral, pero la comisura de los labios le temblaba, y sus manos, metidas en los bolsillos, estaban tan crispadas que los nudillos se le habían puesto blancos. Charlotte, por fin, sabía que me recibirías. Somos marido y mujer, ¿no? Su voz era un graznido roto, con un deje de súplica que intentaba disfrazar de arrogancia. No me levanté, me limité a cruzar las piernas, las manos entrelazadas sobre el regazo, en una postura que había aprendido en los consejos de administración de Londres, erguida, inaccesible, dueña de mi propio espacio. Señor Langford, nuestro matrimonio fue anulado por el Tribunal de Ginebra hace 6 meses, por fraude matrimonial y ocultación sistemática de deudas. Legalmente, no somos nada, y deja de llamarme Charlotte. Para ti, soy la doctora Bennet. Dio un paso adelante, pero Clara se interpuso entre nosotros con una mirada tan gélida que él retrocedió, tropezando con la silla que había junto a la puerta. Se agarró al respaldo para no caer, y su rostro se puso primero rojo de rabia, luego blanco de humillación. No me hables así, zorra, gritó, con la saliva saltándole de los labios. Todo lo que tienes hoy es gracias a mí. Te di la oportunidad de entrar en Langford. Sin yo, seguirías siendo una veterinaria de pueblo, curando burros en algún pueblo perdido de España. Me debes todo. Me reí, una risa corta, seca, que no llegó a mis ojos. Saqué el bolígrafo Montblanc que él me había regalado por nuestro primer aniversario y lo dejé sobre la mesa, junto al informe. El gesto lo dejó paralizado. Ese bolígrafo era el símbolo de su generosidad, y yo lo trataba como un objeto insignificante. Oportunidad, repetí, con un tono tan calmado que lo hizo temblar más. Sí, la oportunidad de limpiar tus desastres mientras tú te follabas a Brielle Dawson en mi oficina, usando mi escritorio para firmar contratos que yo había negociado. La oportunidad de firmar mis protocolos de rehabilitación con tu nombre para que los directores del Banco de Lexington te aplaudieran como un genio. La oportunidad de salvar a Blackthorne de una laminitis fulminante mientras tú estabas en Las Vegas gastando el anticipo de los Dawson en champán y putas. ¿Recuerdas Blackthorne? El semental cuyo valor aumentó 10 veces gracias a mi tratamiento. El mes pasado, el dueño de su descendencia en Dubái me envió un cheque de $500,000. Más de lo que tú me pagaste en 2 años de matrimonio secreto, donde mi único sueldo era tu silencio y tu promesa de hacerme señora de Langford cuando te conviniera. Wesley abrió la boca para gritar algo más, pero se le quebró la voz. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un papel arrugado, con los bordes rotos y manchas de lo que parecía ser vino tinto. Lo golpeó contra la mesa, haciendo que el bolígrafo rodara un poco. Pero nos casamos. Tenemos un certificado. Eres mi mujer. Mírame, Charlotte. He perdido todo. Los Dawson me han demandado por fraude, mi familia me ha desheredado, los bancos me han embargado la mansión de Lexington, hasta Brielle se ha casado con un heredero de Ferrari y me ignora cuando la llamo, y tú tienes todo. Eres una puta ingrata que se aprovechó de mi bondad. Recogí el papel con 2 dedos, como si fuera un objeto contaminado. Era la copia del certificado de matrimonio de Ginebra que yo misma había guardado en una caja fuerte, y que él debía de haber robado de mi apartamento en Newmarket antes de que la policía me devolviera mis pertenencias. Se lo entregué a Clara sin mirarlo. Guarda esto, Clara. Es un documento falsificado. El sello de la Cancillería de Ginebra es una imitación barata, y el registro de matrimonio que el señor Langford presentó al tribunal ya fue declarado nulo por un peritaje judicial de 3 expertos. Mañana por la mañana, entrégalo a nuestro abogado en Londres, que inicie acciones por falsedad documental y apropiación indebida. Me volví hacia Wesley, que me miraba con los ojos desorbitados, como si acabara de escuchar su propia sentencia de muerte. Ingrata, dices que soy ingrata. Ingrata por no callar cuando me pediste que infiltrara corticoides en Gold Standard para que pasara la revisión de la autoridad hípica. Ingrata por no mentir a los compradores de Newmarket cuando me amenazaste con quitarme la licencia si no avalaba tus mentiras. Ingrata por construir mi propia carrera mientras tú destruías la tuya con tu prepotencia, tu falta de ética y tu incapacidad para gestionar un establo sin que yo lo sostuviera con alfileres. En ese momento, mi teléfono móvil vibró sobre la mesa. Lo miré. Era Miguel Álvarez, dueño de la Yeguada Pre, la mayor productora de pura sangre de España y uno de mis clientes más importantes. Respondí en español, con la fluidez que había adquirido tras años de trabajar con ranchos en Andalucía y Madrid. Hola, Miguel. Sí, estoy en Ascot. Acabo de terminar la ponencia. He revisado los informes del semental, la lesión en el sesamoideo es leve, con el protocolo que te envié la semana pasada se recuperará en 3 meses sin secuelas. Sí, iré a Madrid la próxima semana para supervisar el tratamiento y ajustar la dieta. Un placer, hasta pronto. Colgué y miré a Wesley, que tenía la boca abierta,
como un pez fuera del agua. Sus ojos se movían frenéticamente entre el teléfono y mi rostro, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Ese era Miguel Álvarez, dueño de la yeguada Pre, expliqué, con la misma calma con la que describiría un caso clínico. Me llama porque mi reputación es impecable, porque mis protocolos salvan caballos, no porque me haya casado con un Langford. Tú, en cambio, ni siquiera podrías limpiar las cuadras de la yeguada Pre. Tu historial de fraude equino te tiene vetado en todos los circuitos hípicos de Europa, América y Oriente Medio. Ni los prestamistas de Lexington quieren fiarse de ti ya. Wesley se derrumbó, se dejó caer de rodillas sobre la moqueta barata de la sala de descanso, agarrando la pernera de mi pantalón de lana fina con manos temblorosas, dejando marcas de suciedad en la tela. Sus sollozos eran ruidosos, patéticos, con hipidos que le sacudían todo el cuerpo. Por favor, Charlotte, te lo suplico, dame algo de dinero. Los prestamistas me van a cortar los dedos si no les pago el millón que les debo, solo 100.000 euros. Te lo devolveré, lo juro por mi apellido. No tengo dónde dormir. Anoche dormí bajo un puente en Lexington. Mi propia madre me colgó el teléfono cuando la llamé. Tú eres la única que me queda. Retrocedí un paso, apartando su mano con un movimiento seco. Clara se puso inmediatamente delante de mí, con una mano en el bolsillo donde guardaba el gas pimienta que le había pedido que llevara desde que Wesley empezó a enviarme amenazas desde Kentucky. Saqué una carpeta de mi maletín y se la lancé a los pies. El golpe del papel contra el suelo lo hizo callar por un segundo. Aquí tienes tu liquidación, dije, con una voz tan fría que parecía que acababa de salir de una cámara frigorífica. El tribunal de Lexington dictaminó hace 3 meses que me debías 12 millones de euros por uso indebido de mi propiedad intelectual, ocultación de información médica y daños morales. Has vendido hasta tus zapatos de diseño para pagarme, y ayer el Banco de Inglaterra me confirmó que el último pago de la hipoteca de tu mansión de Lexington ya está en mi cuenta. Estamos en paz. Cada céntimo que me debías, hasta el último interés legal, ya está en mis manos. Tus otras deudas, con los prestamistas de la mafia de Kentucky, con la familia Dawson, con el Banco de Lexington, no son mi problema. Nunca lo fueron. Wesley recogió la carpeta con manos temblorosas, abriéndola para ver el documento de ejecución judicial. Cuando leyó la línea donde decía que todas las obligaciones pendientes entre Charlotte Bennett y Wesley Langford han sido saldadas íntegramente, el papel se le cayó de las manos. Empezó a golpearse el pecho con los puños, sollozando como un niño al que le han arrebatado su juguete favorito. Pero no tengo nada, no tengo a dónde ir, todos me han abandonado, tú eres la única que me conoce, la única que sabe cómo soy en realidad. Me agaché, recogiendo el documento del suelo, lo sacudí para quitarle el polvo, y se lo volví a entregar, esta vez sosteniéndolo entre 2 dedos para que él tuviera que levantar la cabeza para mirarme. Por primera vez en todo el encuentro, nuestras miradas se cruzaron. La suya era un caos de rabia, miedo y súplica. La mía era un vacío absoluto, sin odio, sin lástima, sin nada. Nunca me tuviste, Wesley, dije, con una claridad que lo hizo retroceder. Nunca fuiste mi marido, solo un cliente que se negó a pagar mis servicios y que intentó robar mi trabajo para engrosar su propio ego. Y lo que crees que has perdido nunca te perteneció. El apellido Langford es herencia de tus ancestros, no tu mérito. El dinero de los Dawson era de ellos, no tuyo. Brielle nunca te amó, solo amaba la idea de ser señora de Langford para subirse a las portadas de las revistas de sociedad. Y yo nunca fui tu posesión. Soy una profesional, una experta, una mujer que se ha ganado su lugar con sudor, ética y talento, no con apellidos robados ni matrimonios de conveniencia que ocultas en la oscuridad para no manchar tu imagen de soltero de oro. Me enderecé, alisándome la chaqueta con un movimiento preciso. Puse la mano en el picaporte de la puerta, pero antes de abrirla, me detuve, sin girarme para mirarlo. Mi voz llegó a él con la misma claridad que un disparo en un campo de tiro. Y para que quede claro, no me alegro de tu caída. La alegría implica que todavía me importas, que todavía dedico un segundo de mi tiempo a pensar en ti, y la verdad es que no. Me das exactamente lo mismo que un caballo con cólico que no se puede salvar. Ni odio, ni lástima, solo indiferencia. Porque lo que tú crees que has perdido, nunca fue tuyo. Era mío, y lo recuperé. Era de tus ancestros, y tú lo desperdiciaste con tu incompetencia. Era de Brielle, y ella te dejó en cuanto dejaste de ser útil. Tú no has perdido nada, Wesley, solo has descubierto que nunca tuviste nada que valiera la pena conservar. Abrí la puerta. El rugido de los aplausos del auditorio me envolvió, junto a los flashes de las cámaras de los periodistas que me esperaban para hacerme preguntas sobre mi nuevo proyecto de investigación sobre genética equina. Sonreí, una sonrisa real esta vez, la sonrisa de una mujer que ha conquistado su propio nombre. Antes de salir, escuché a Clara hablarle a Wesley con un tono de desdén que me hizo sonreír más. La doctora Bennett dice que no se muera aquí.
Ensucia el lugar. Ahí tiene una botella de agua. Úsela para hidratarse, no para llorar. Cerré la puerta tras de mí, dejando atrás el ruido de los sollozos de Wesley Langford. No miré atrás. Los caballos no corren hacia el pasado, y yo tampoco. Caminé hacia el centro del auditorio, donde los directores de las principales cuadras del mundo me esperaban para felicitarme. Mi nombre, Charlotte Bennett, sonaba en los altavoces, y por primera vez en mi vida, no era un apéndice de nadie. Era mío. Y nadie, ni siquiera un Langford, podría arrebatármelo nunca más. Al final del pasillo, mientras estrechaba la mano del director de la Asociación Hípica Británica, escuché un último grito ahogado que venía de la sala de descanso. Era la voz de Wesley, débil, rota, diciendo: Charlotte, por favor. No me detuve, no me importó, porque para mí, Wesley Langford ya no existía. Era un fantasma de un pasado que yo misma había enterrado, y cuya tumba yo misma había sellado con la frialdad de una cirujana y la determinación de una mujer que se había negado a ser invisible un segundo más. El derbi de su vida había terminado mucho antes de empezar. El mío apenas comenzaba. Y esta vez, la meta no era un trofeo, sino mi propia libertad, y ya la había cruzado.